¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la definición de lo que es una matriz. Nosotros vamos a decir en general, una matriz es un arreglo de números que están organizados por filas y por columnas. Por ejemplo, supongamos que mi matriz la vamos a llamar A mayúscula, es esta, es la que está formada por las siguientes entradas. Entonces esto va a ser 2, 3, 4 menos 1, 2, 7, 0 menos 3, 5 menos 4, 8 y 1. Entonces, esa sería una matriz, es simplemente un arreglo que está organizado por filas, las horizontales son las filas y las verticales son las columnas. Entonces, en este caso, esta de acá sería la fila 1, todo esto de acá, esta de acá sería la fila 2 y esta de acá sería la fila 3. ¿Sí? Y las verticales nosotros las vamos a llamar columnas. Entonces esta sería la columna 1, esta de acá sería la columna 2, esta de acá sería la columna 3 y esta de acá la columna 4. Entonces esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. Ahora nosotros vamos a definición, nosotros decimos, nosotros vamos a decir que una matriz es de tamaño m por n si tiene m filas y n columnas. Volviendo a este ejemplo, esta matriz tiene 3 filas, 4 columnas, entonces decimos que es una matriz de tamaño 3 por 4. Primero se dice el número de filas y luego el número de columnas. Es habitual que uno lo escriba acá. Entonces yo digo 3 por 4. No hago esa multiplicación porque en realidad no lo es. Simplemente acá estamos indicando que esta matriz tiene 3 filas, que son las horizontales, y 4 columnas. Así se escribe. Por otro lado, también vamos a definir el siguiente conjunto. Cuando ustedes vean esto, m por n, esto representa al conjunto de matrices, de todas las matrices, de tamaño m por n. Entonces acá estamos representando todas las matrices que tienen m filas y n columnas. Por ejemplo, esta matriz, yo puedo decir B es la matriz 2, 3, menos 1, 0, 4, 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta matriz tiene 3 filas, solamente 2 columnas. Entonces, yo puedo escribirlo así, diciendo que es de tamaño 3 por 2. Esa es una manera. U otra manera de decir que es de tamaño 3 por 2 es diciendo que pertenece, recuerden que ese simbolito es el símbolo de pertenencia, pertenece a las matrices de 3 por 2. Puedo usar esta notación o puedo usar esta notación, no es que las tenga que utilizar ambas, cualquiera de las dos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes C es la matriz 3, 4, 1, 8, pongamos acá 0, 5. Entonces, esta sería una matriz que tiene 2 filas, 3 columnas, entonces puedo decir que es de tamaño 2 por 3, poniéndolo acá, o escribir que esta matriz pertenece a este conjunto, AM de 2 por 3. ¿Listo? O por ejemplo, nosotros podemos decir que D es una matriz, es esta matriz, es 2, 4, 1, 7 menos 1, 2, 3, 1, 4. Entonces, este caso, esta es una matriz que tiene 3 filas, 3 columnas. Entonces decimos que es una matriz de tamaño
3 por 3. Ahora, cuando el número de filas y el número de columnas es el mismo, en una matriz decimos que esa matriz es cuadrada. Entonces, definición, nosotros decimos que una matriz A es cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Entonces, por ejemplo, esta sería una matriz cuadrada. ¿Qué ocurre? Que cuando la matriz es cuadrada, estos dos números son idénticos, ¿no es cierto? Entonces, eso me permite a mí dejar de copiar uno de ellos. Esta sería, en este caso, como esta matriz es cuadrada, en lugar de decir que es de tamaño 3 por 3, a veces simplemente escriben así, M3. Y cuando ustedes vean eso, significa que la matriz es de tamaño 3 por 3. Es decir, notación, si yo escribo Mn, Mn representa al conjunto de matrices cuadradas de tamaño n por n. N filas o n columnas. O dicho de otra manera, esto es igual, Mn es una manera de abreviar Mn por n utilizando esta notación. En lugar de escribir esto, lo escribimos de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo les digo E es la matriz 2, 4, 1, 7, pues sencillamente vamos a decir que esta es una matriz de tamaño 2 por 2 o pertenece a M2. Es otra manera de indicarlo. Otra nota. Las matrices de tamaño 1 por 1, las matrices de tamaño 1 por 1 son matrices que solamente tienen una fila y una columna. Entonces, es decir, son matrices que solamente tienen una entrada. Nosotros a las matrices de 1 por 1 las vamos a asociar con los números reales. Nosotros vamos a decir las matrices de 1 por 1 son los mismos números reales. Entonces vamos a decir las matrices de tamaño 1 por 1 son los mismos números reales. Entonces, ejemplo, si yo coloco esta matriz es de tamaño 1 por 1, o sea, si lo pensamos como un arreglo de números organizados por filas y columnas, pues esto sería una matriz de 1 por 1. Pero entonces, además de eso, nosotros vamos a asociar a esta matriz con el número real 3. Entonces vamos a decir que estas dos cosas son equivalentes. Entonces las matrices de 1 por 1 son los mismos números reales. Además, tenemos la siguiente definición. Nosotros vamos a decir que definimos los vectores fila con n componentes como las matrices de tamaño 1 por n. O sea, las matrices que tienen tamaño 1 por n, es decir, una fila y n columnas, vamos a llamarlas vectores fila. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, yo puedo utilizar esta matriz, digamos B igual a 2,3, bueno, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, esta es una matriz de tamaño una fila por 3 columnas, solo tiene una fila, tiene 3 columnas. Entonces, en ese caso, vamos a decir que esto es un vector fila
con 3 componentes. Vamos a decir que es un vector fila con 3 componentes. Ahora, cuando nosotros escribimos estos vectores fila, podría ocurrir que este 2, por ejemplo, lo pegue mucho a este 3 y en lugar de leerlo como 2, una entrada 2 y otra entrada 3, yo podría pensar que es 23. Entonces, para evitar esas confusiones, esa confusión es habitual que yo separe las entradas de los vectores fila con comas. Pero entonces, vuelvo repito, desde el punto de vista algebraico, vamos a pensar que estos vectores fila son matrices de tamaño, en este caso, 1 por 3. Esa sería. Además, nosotros definimos los vectores columna, definimos los vectores columna con n componentes como las matrices de tamaño n por 1. ¿Listo? Entonces, a las matrices que tienen n filas y una sola columna, las vamos a llamar vectores columna. Por ejemplo, tomemos esta matriz. W igual a 3, 4, 5. En este caso, si ustedes se dan cuenta, esta es una matriz de tamaño 3 filas, una columna. Entonces, como es una matriz de tamaño 3 por 1, vamos a decir que esto es un vector columna con, en este caso, 3 componentes. Tiene 3 entradas. 3 componentes. ¿Listo? Entonces, un vector columna simplemente es una matriz que tiene una sola columna y cierto número de entradas. Cada uno de estos numeritos es una entrada del vector. Cada uno de estos numeritos es una entrada del vector. Como cada uno de estos números es una entrada de la matriz. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a definir Rn como el conjunto de matrices de tamaño de tamaño n por 1. Es decir, Rn es el conjunto de vectores columna con n componentes. Con n componentes. Por ejemplo, esto de acá es un vector que tiene 3 columnas, tiene 3 filas, perdón, una columna. Entonces al tener 3 filas o 3 entradas, vamos a decir que es un vector de R3. Es decir, esto lo podemos representar también diciendo pertenece a R3. Y continuando con la definición de matrices, ahora vamos a considerar lo siguiente. Cuando yo escriba aquí el nombre de la matriz y después escriba esto de acá, lo que estamos dando a entender es que las entradas de A las estamos representando de esta manera. A y J va a representar la entrada de A que se encuentra en la fila iésima y en la columna JS. Por ejemplo, tomemos esta matriz. Generalmente cuando uno representa matrices, uno la representa con letras mayúsculas. No es ley, sino que pues digamos es como lo que uno ve con más frecuencia en los libros. Entonces tomemos por ejemplo esta matriz, la matriz 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, 7, 8, 2, 1, menos 1, 6. Entonces, por ejemplo, esta es una matriz de tamaño 3 filas, 4 columnas. Es una matriz de tamaño 3 por 4. Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, tengámoslo acá mejor. Digamos que la matriz B, yo la estoy representando con las entradas B y J. Es habitual que las entradas de la matriz se representen igual, con la misma letra con la que nosotros nombramos a dicha matriz. Si acá llamé la matriz B, su entrada la vamos a representar con B, solo que en minúscula y con su índice, el índice IJ. Entonces cuando yo diga B es igual a la matriz con entradas B y J igual a esta,
Básicamente lo que estoy diciendo es que cada una de estas entradas la vamos a llamar igual que la matriz, solo que utilizando su índice. Me explico. Si yo les dijera a ustedes quién es la entrada B11, pues sería aquella que se encuentra en la fila 1, columna 1. En ese caso sería esa entrada de acá. Entonces sería 2. ¿O quién es la entrada B23? La entrada B23 básicamente sería aquella que se encuentra ahora en la fila 2, pero columna 3. Entonces, en este caso sería 7. O si yo les digo quién es B43, entonces sería la entrada que se encuentra en la fila 4. En este caso no hay fila 4, entonces decimos de una vez, no existe. ¿Listo? O por ejemplo, si yo tengo este vector, bueno, si yo tengo este vector fila 3, 4, 7, lo habitual en este caso nosotros no vamos a representar, bueno, podríamos representar las entradas de esta manera, que esta es la entrada B11 porque está en la fila 1, columna 1, esta sería la entrada B12 y esta sería la entrada B13. Pero pues cuando tenemos un vector fila, en ese caso pues nosotros sabemos que tiene exactamente una fila y lo que está variando es el número de columnas. Entonces en ese orden de ideas, este primer índice que indica la fila pues va a ser igual para todos. Por esa razón, en los vectores fila, nosotros obviamos ese numerito y simplemente decimos esta es la entrada B1, esta es la entrada B2, esta es la entrada B3. Lo mismo ocurre con los vectores columna. Yo tengo un vector columna, generalmente los vectores columna, que son matrices, recuerden que son matrices, los vectores nosotros los representamos ya no con letras mayúsculas, sino con letras minúsculas. Y a veces, para indicar, para hacer énfasis en el hecho de que son vectores, a veces se les suele colocar una flechita, ¿listo? O en los libros escriben la letra en negrita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector, usando esta notación de acá, sería la entrada W minúscula 1, 1. Esta sería la entrada W, que estamos en la fila 2, pero es la misma columna 1. Esta sería W3, 1. Y esta sería W4, 1. Pero fíjense que en este caso, en el caso de los vectores columna, el segundo índice siempre es el mismo, porque tenemos precisamente una columna. Entonces, en ese caso, podemos obviar y escribir de esta manera. Entonces, en general, nota, si a mí me dicen, tengo una matriz A con entradas A y J de tamaño M por N, cuando me escriben eso, yo lo que tengo que imaginarme es que tengo una matriz de esta forma. La manera general de expresarla sería esta. A es una matriz que tiene, esta entrada sería la entrada A1, 1, porque acá estamos diciendo que las entradas las estamos llamando utilizando la A mayúscula, y esta entrada está en la fila 1, columna 1. La siguiente sería A1, 2, la entrada que está en la fila 1, columna 2, A1, 3. Como no sabemos el tamaño específico de la matriz, colocamos puntos suspensivos para indicar que pues, ahí pueden haber más entradas hasta llegar a A1. Luego vendría A2, 1, A2, 2, A2, 3. Podemos colocar puntos suspensivos hasta A2N. Aquí, digamos, creamos otra fila, podría venir A3, 1, A3, 2, A3, 3. Puntos suspensivos, acá vendría A3N, indicando que esta es la entrada que está en la fila 3, columna N, y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos es para indicar que pueden haber más entradas acá. Como tenemos M filas, pues la última va a ser de la forma AM1, acá va a ser AM2, acá va a ser AM3, y así sucesivamente hasta llegar a la última entrada, que sería MN, la que está en la fila M, columna N. Entonces esta sería la forma de representar esta matriz de tamaño M por N. O si yo tengo un vector, entonces si yo tengo un vector fila con N componentes, ese vector fila, sus entradas yo las voy a representar como B1,
B2, colocamos comas, ya les explicaba que era para separar los números, para no ir a confundirlos, no pensar que no ir a unirlos, hasta B. Esta es la manera de representar un vector fila con n componentes, que recuerden que esos son matrices de tamaño 1 por n. Y finalmente, si yo tengo un vector columna con n componentes, la manera de representarlo sería diciendo es el vector cuyas entradas son W1, W2, acá pueden venir más entradas hasta W. Esto sería un vector columna con n componentes, que recuerde que un vector columna con n componentes es una matriz de n filas con una columna, o, de acuerdo a nuestra definición, simplemente lo escribimos como RE.